se está respirando, porque así como yo lo siento, yo sé que ustedes lo están sintiendo, porque hay presencia divina. Amén. Que no importa la lluvia, que no importa el frío, que no importen las circunstancias, que solo importe venir a buscar esa esencia, que solo nuestro corazón lata, pero por correr a buscar la presencia del Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos hemos estado en los seminarios que nuestro apóstol Fernando nos ha entregado? ¿Y cuántos recuerdan de que el Señor nos ha hablado a través de los labios de nuestro apóstol Fernando? Del amor infinito de nuestro Abba Padre, en todas las dimensiones, ¿cierto? ¿Y cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos hallarlo? ¿Y cómo podemos vivirlo? Amén. Que tenemos que volvernos como esos niños, porque los niños son solo amor, sola pureza, sola ternura. En ellos no hay maldad, solamente en ellos hay esa pureza divina, ¿cierto? Yo veo esos bebés, esos niños, que ellos tan pronto pasan, ellos con alegría levantan sus manos, ellos sí traen presencia y vienen y toman más presencia. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos volvamos como niños. Y una de las citas bíblicas que el apóstol Fernando nos reveló el viernes está en Primera de Juan 4, versículo 7, ¿cierto? Y yo solamente quiero leérselo para que podamos entrar en más esencia, en más profundidad, que podamos atesorar y podamos vivir, podamos caminar en ese ámbito espiritual de lo que el Señor quiere para con todos y cada uno de nosotros. Amén. Que reina, que fluya la paz, que fluya el amor, que se vea, que se note, ¿cierto? Y leemos, pues le digo, vamos a leer solamente para recordar lo que nuestro apóstol Fernando nos ha predicado, nos ha ilustrado, nos ha revelado. Y dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con revelación, unción y presencia del Espíritu Santo. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que hoy vivamos, para que hoy estemos aquí. Ese es el secreto de la eternidad. Este versículo me impacta, este versículo me ha levantado. El versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El apóstol nos decía que un hijo, uno puede entregar la vida por un hijo, ¿cierto? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las madres? Por un hijo que ha salido de nuestras entrañas, ¿cierto? Y el Señor entregó su vida por todos nosotros, para que hoy estemos en pie, para que hoy estemos conscientes, para que hoy nuestra mente esté renovada, nuestro corazón esté permeable y sensible para poder recibir las grandezas de Dios. Ese es el secreto de la eternidad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que caminemos en Él, para que estemos dentro de Él, para que seamos como esos niños. Amén. Y el apóstol nos ha estado recalcando: sin amor difícilmente veremos la presencia de Dios, ¿cierto? Que el Señor tenga misericordia y que cada día nosotros podamos sentir que no haya hipocresía para demostrarle el amor a nuestro prójimo, a la persona que está al lado nuestra.
a los que nos vean diferentes, porque somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque tenemos la presencia del Todopoderoso, porque hay presencia divina en cada uno de nosotros, amén. Y yo quiero que vayamos ahora sí a Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Ya recordamos, ya nos centramos en todo lo que el apóstol nos ha enseñado con respecto a las dimensiones del profundo amor de nuestro Padre Celestial. ¿Estamos ahí, iglesia? Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes somos las ovejas? Nosotros, ¿verdad? Y el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él se entregó. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los que un día llegamos, no porque nosotros quisimos, sino por el eterno amor de nuestro Abba Padre, que nos rescató, que nos escogió. Y dice que nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, podemos discernir. Amén. Podemos entrar en esa dimensión, en lo sobrenatural, en lo que el Padre nos quiere enseñar, en lo que Dios nos quiere mostrar, en lo que Yeshua HaMashiach quiere obrar en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, porque es al pueblo, son a los escogidos, son a los ungidos que el Señor ha traído con su infinito amor, con su infinita misericordia. Amén. Y pues la iglesia, lamentablemente la iglesia no puede seguir viviendo en un sistema caído. Y todos, ¿cómo así? En un sistema caído. Sí, en esa carencia de amor, en ese egoísmo. La iglesia no puede seguir con esas carencias que no, yo no puedo amar a mi hermano que me hizo daño. Yo no puedo amar al que un día habló de mí, al que un día difamó, al que quizá puso una trampa para que la persona cayera. No podemos seguir viviendo en ese sistema de egoísmo, de falta de perdón, de falta de amor. Acabamos de leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y es para que todos los días nosotros estemos leyendo su palabra. Amén. Y cada día que nosotros leemos el mismo versículo, ustedes lo pueden leer todos los días. Y todos los días el Señor les va a dar una revelación para cada situación. Amén. Y a veces las personas están agotadas, cansadas, afligidas y ni siquiera les dan deseos de leer la palabra. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cierto que sí? Y porque hemos dejado bombardear la mente, hemos dejado minar el corazón, porque hay carencia de amor, hay carencia de falta de perdón, tenemos ese egoísmo. Y el Señor dice, nos está diciendo aquí en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz.
Y para oír la voz del Padre tenemos que leer su palabra. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si yo quiero ser conocida por el Padre Celestial, por Yeshua HaMashiach, yo tengo que leer, tengo que encontrarlo y que Él me escuche. Amén. El no saber oír la palabra del Eterno, viene cansancio, viene agotamiento, pereza, esas circunstancias que el enemigo coloca por no saber escuchar la voz del Padre. Y quizá, yo acá en la iglesia no creo, con tanta palabra que el Señor nos revela a través de los labios del apóstol Fernando. Pero por si algo de los que están conectados, de los que se van a conectar, de los que van a escuchar, no, pero a mí el Señor no me habla. A mí el Señor no me ha hablado. Yo no he escuchado la voz del Padre. Quizá algunos, muchos. El Señor esta mañana, como a la 1 de la mañana, hay muchos hijos, muchas dicen, mis ovejas oyen mi voz. Yo las escucho, yo las atiendo, yo peleo por ellos, yo voy delante como poderoso gigante, abriendo brecha, levantando un vallado para no retroceder, para no desviarnos, para no dejarnos minar de cosas que no me van a alimentar, de palabras que quizá van a sacarme del propósito de reino. Aquellos que les dicen aquí hay mejores pastos. Y a veces, por esos errores de no saber escuchar la palabra del Eterno, se presentan dificultades. No es porque el Señor no nos hable, es porque no hemos tenido ese oído atento, apresto, sensible, para poder escuchar, poder pesar, poder discernir, porque Satanás es astuto, ¿cierto? Él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Pero si estamos parados, tomados de la mano del Padre, si cada día perseveramos, si cada día actuamos y estamos presentes ahí con el Señor, que vino un ataque y es el momento de levantarse y reprender y echar fuera, ¿cierto? Y si sabemos oír, sabemos diferenciar, porque esas son las situaciones, los errores, ¿cierto? Que cuando no se sabe oír, cuando tenemos que reprender, se está adorando o alabando al Señor. Y no es momento de estar adorando. Es momento de reprender y echar fuera todo mal pensamiento, todo ese bombardeo. Está sola, nadie la ama, no, el Señor no le escucha, el Señor se olvidó, mire todo lo que le pasa, mire por todo lo que está caminando, salió de esta, se metió en esta. El Señor también permite todo eso. Y por no saber escuchar la palabra del Eterno se presentan esas dificultades. Y difícilmente se sigue y difícilmente se obedece. Pero cuando estamos ahí en la presencia del Padre, Él viene y limpia nuestra mente. Él renueva nuestra mente. Él renueva nuestros pensamientos. Él arranca, si nosotros le permitimos, toda barrera, toda cadena. ¿Cuántos recuerdan lo que dice 2 de Corintios 10:5? Vayamos allá. 2 de Corintios 10:5. ¿Estamos ahí?
Y yo quiero que la leamos todos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Lo primero que tengo que hacer en la mañana, cuando el Señor permite que mis ojos se abran para contemplar esa hermosura y para saber que estoy aún vivo, que el Señor nos ha dado ese privilegio de estar un día más en tierra de los vivientes, donde podemos levantar nuestras manos, abrir nuestros ojos y decirle gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad que hoy estoy recibiendo. Que si no fuera por ti, Señor, ¿a dónde estaría? ¿Con quién estaría? Pero el amor tan infinito del Padre es el que nos sostiene. Por el amor del Padre es que estamos en este lugar. Por el amor del Padre es que hoy nos levantamos. Que estaba lloviendo, no importa. Que llovió todo el día ayer, bendito Dios, porque son las grandezas del Padre Celestial. Llovió toda la noche, gloria al Eterno. Que amaneció lloviendo, el Padre es infinito. Amén. Él hace como a Él le place porque Él es Dios. Él hace como Él quiere porque Él es nuestro creador. Amén. Y por esa razón es que usted y yo estamos en este lugar. Por el amor infinito del Padre, por la grandeza del Todopoderoso. Porque si hubiese sido por usted o por mí, con esa lluvia, no deberíamos de estar allá con esas 4 tigres, ¿cierto? Y las espositas, que el esposito las apapuche. Pero hay una encomienda. Hay un fluir en cada corazón. Hay hambre y sed por la justicia divina. Dice la palabra del Eterno que la justicia del hombre son trapos y son como trapos de inmundicia. No más con esa palabra, ¿cierto? Pero la justicia divina es poder, es gloria, es autoridad, es divinidad, es grandeza y es todo. Y en eso se encierra el amor del Padre. Amén. Y por el amor del Padre que desata todos los días en nosotros, por eso nos levantamos. Por eso podemos caminar, podemos fluir. Y dice que llevando siempre cautiva la mente a la obediencia en Cristo Jesús. ¿A dónde llegan los bombardeos? A la mente, ¿cierto? ¿O será solo a mi mente? ¿Cierto que sí? ¿A dónde llegan los ataques? A la mente. ¿Y a dónde habla el Señor? ¿A dónde llegan esos pensamientos? A la mente. ¿Dónde derribamos las batallas? En la mente. Por eso dice la palabra del Eterno, y llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Yeshua HaMashiach, a la obediencia en Cristo Jesús. Si nos levantamos, yo llevo mi pensamiento cautivo. Han venido pensamientos a la vida de uno. A mi vida vienen pensamientos. Y lo primero es que me tomo de esa palabra. Segunda de Corintios 10:5. A veces vengo y me arrodillo a orar. Y 5 minutos llevo orando. Y a veces no se puede entrar en esa presencia. ¿Por qué? Hay pensamientos. A mí me pasó, creo, la semana pasada. Acá. Ya estaba arrodillada y la apóstol Graciela estaba en la parte de atrás. Estábamos únicamente las dos todavía. No habían llegado. Y ya llevaba como 5 minutos y paré la oración y me volteé a mirar y yo la vi allá. Apóstol, tal y tal cosa. Había dejado algo pendiente. ¿Ve? Todavía no había entrado en esa presencia.
estaba divagando como la mente, como que no me podía entrar en oración en el espíritu. ¿Por qué? Porque se abren esas puerticas, ¿cierto? Para que vengan esos dardos. Padre, en tu nombre, Señor, yo renuncio a todo lo que no glorifica tu santo nombre. Padre, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Clamo a ti para que seas tú suministrando tu poder en esta mañana, Señor, o en el momento que se esté orando. De pronto llegó una mala noticia, una llamada que no estaba esperando. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. A mí me ha pasado. Tengo un sueño muy, pero muy liviano. No me gusta apagar el celular. Timbra el reloj, wow, el teléfono, el celular. Y con el solo nombre y uno piensa barbaridades. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reprendo todo lo que no es tuyo, Señor. Y ahí sí, ¿aló? Y ya recibe uno la noticia como con más lucidez. Yo espere, no me siga hablando. Vamos a orar. En ese momento era reprender espíritu de muerte, lo que les estoy comentando. Padre, en tu nombre, reprendo todo espíritu de muerte que quiere asediar, que quiere perseguir, que quiere tocar a este miembro de mi familia. En tu nombre, Señor. Padre, clamo a ti por misericordia. Dale una oportunidad. Señor, le he compartido tu palabra, he puesto tu semilla. No la ha querido entender, no la ha querido comprender. Señor, dale otra oportunidad. Y bendito el santo nombre de nuestro Abba Padre, que le dio otra oportunidad. Amén. Esa persona tuvo que ir a la UCI. Duró 3 días en la UCI. Y estando en la UCI, el Señor, me comentaron y yo le dije, tiene que hablar. Porque estaba temeroso por todo lo que el Señor le permitió ver estando en la UCI. Y yo le decía a mi hermana, le dije, lo que el Señor le mostró fue esto y esto. Tiene que decirle, mejor dicho, pásemelo ya después de que había pasado toda la situación. Esto no es fácil. Volví, lloré por él, dándole gracias a Dios por la oportunidad. Bueno, le dije, mi hermana me comenta esto y esto. Ahora usted tiene que hacer esto. Venga, oramos. Reconcíliese, arrepiéntase. Ha hecho malas cosas. Al Señor no le agrada nada de lo que está haciendo. Y para la gloria y la honra del Señor, le dio una oportunidad. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Recibiendo y conociendo tanta palabra, tanta revelación, que no sigamos en ese sistema caído del que les estoy hablando. De no seguir en el orgullo, de no seguir en la prepotencia. Mientras estemos aquí en esta tierra, necesitamos todos los días que el Señor venga y se manifieste y limpie lo que tenga que limpiar en nosotros, ya sea vanidad, ya sea orgullo, prepotencia, egocentrismo. Bueno, solamente la persona es la que sabe. Mientras estemos en esta tierra, el Señor en su infinita misericordia, porque Él es Dios, Él es amor, Él es el Todopoderoso. Y si no vamos al reino, si no entramos en lo sobrenatural, ¿cómo el Señor se puede manifestar en lo natural, donde nosotros estamos? Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solamente caminemos, demos un paso todos los días. Digámosle al Señor, hoy qué tiene para mí, Señor. Sorpréndame, Padre. Quiero ser sorprendida. Me quiero dejar sorprender por ti.
Así como la esposita quizá le dice al esposo, ¿cómo me va a sorprender hoy? ¿Con un buen desayuno? Ninguna esposa dice amén. ¿Cómo me va a hacer? ¿Cómo no le vamos a decir a nuestro Padre, Señor, sorpréndame hoy? Sorpréndame, Padre. Hoy estoy cansada, que estoy agotada, estoy afligida, sorpréndame. Pero es ir a la presencia del Todopoderoso, buscar esa presencia, buscar eso sobrenatural. ¿Y dónde se busca? En la intimidad, ¿cierto? ¿Cómo se busca y cómo se anhela? En la intimidad y en el escuchar, en poner por obra lo que estoy escuchando. No en solamente ser oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra del Eterno. Amén. Cuando la persona llega y se enclaustra, como que se encajona, como que ahí, ay, hoy no quiero nada, no, ¡pum!, abrió la ventana. Y ustedes recuerdan que dice primera de Juan 10:10. Amén. A veces esas son los argumentos, diría yo, las ventajas que tiene Satanás, porque no sabemos la palabra. Porque en el momento que tengo que reprender, no tengo una palabra. En el momento que tengo que adorar, no tengo la palabra específica. En el momento que tengo que orar por un enfermo, mi mente está bloqueada y no tengo la palabra específica. Y dice la palabra en Juan 10:10, vayamos a Juan 10:10, ahí mismo donde estamos atrasito, ¿cierto? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así dice la palabra, amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice nuestro Abba Padre, dice el Eterno, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y habíamos leído Juan 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Amén. Y el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor tuvo que haber hecho algo en su vida. El día que lo conoció, el día que le dieron a conocer esa palabra de salvación. Desde ese momento el Señor tuvo que haber hecho algo en su vida, así como hizo en mi vida. Amén. El Señor me quitó esas vendas, me quitó los velos y me ha llevado día tras día en el caminar con Él. Cualquier cantidad de milagros he recibido, por pruebas he pasado, por dolor he pasado y lo he vivido, pero sé que el Señor vino a darme vida y vida en abundancia, que el Señor ha enriquecido mi vida para que yo pueda dar de lo que de gracia he recibido. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Y cuántos, más que de estar de acuerdo conmigo, cuántos le creen a la palabra del Eterno? Amén. Es en esa constancia, es en esa perseverancia, es en esa firmeza y en esa claridad que debo de tener todos los días, que si yo puedo abrir los ojos, que si usted puede abrir los ojos, es contemplar la hermosura del Todopoderoso. Amén. Vayamos a Juan 6:51, porque el tiempo se me está acortando. Como quisiera que se pasaran, que estando uno allá como que a veces se le alarga a uno el tiempo. Pero estando uno acá quisiera que no se acortara ese tiempo. Amén.
Vamos a Juan 6:51. Amén. Y estamos hablando, recordando, afirmando lo que el apóstol Fernando nos ha enseñado. Y a veces simplemente se olvida o no se quiere recordar. Ay, otra vez el apóstol va a predicar lo mismo. Y fuera de eso dejó a la pastora Olga y lo mismo. Y la palabra del Eterno dice en Hebreos 13, versículo 8, siempre me gusta recordarla. ¿Qué dice Hebreos 13, 8? No. Hebreos 13, 8 dice la palabra del Eterno que la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. En Filipenses 3:1 dice lo que dijo Cecilia, que no es molesto en repetir las mismas cosas. Y si el Señor dice que no es molesto, la palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos y para la eternidad. Amén. Y cuando estemos en la presencia del Eterno, palabra al 100. Alabanza al 100. Sí nos ha revelado el apóstol Fernando, ¿cierto? Y gracias al apóstol Fernando que se deja usar, que es usado, y lo bendigo con todas las bendiciones de lo alto. Yo a veces digo, wow, él no duerme, definitivamente él no duerme. Usted se sienta al lado o usted está con el apóstol Fernando y usted no le escucha absolutamente otra cosa. ¿Cuántos han estado al lado del apóstol Fernando? Ese privilegio de poder sentar, tomarse en un tinto, hablar acá cuando él baja. Solo palabra. Y de la boca del apóstol Fernando, solo palabra del Eterno. Solo revelación. Y vemos el fluir, vemos la fluidez, vemos la presencia, vemos el testimonio. Porque no es que uno quiera, no, sí. No, es que él refleja el testimonio, refleja la llenura de todo lo que el Señor le da. Amén. Y dice el versículo 51 de Juan 6, dice, yo soy el pan. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿De dónde viene el alimento? Del cielo. ¿A dónde tenemos que ir? Al cielo, a lo sobrenatural, para que venga a lo natural. Amén. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. La cual la iglesia, el camino es Cristo, está ahí. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que la palabra es poder. Que la palabra es autoridad. Eso es lo que nos está revelando en este versículo. Dice, yo soy el pan que descendió de los cielos. Si el pan desciende de los cielos, viene con poder. Si el pan viene de los cielos, viene con autoridad. Dice en Hebreos 12, versículo 2. ¿Qué dice? Puestos los ojos en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Y dice el versículo 51 que me gusta. Por eso le digo, esta palabra el apóstol ya no la ha revelado. ¿Sí recuerdan? ¿Ya recordaron que el apóstol Fernando nos la reveló? Que nos la trajo y nos la dio. Y él baja y se pone a nuestro nivel, porque él está en un nivel superior. Y cuando él entra en la profundidad del Padre Eterno, el Señor está sobre todo. Y el apóstol Fernando captura lo que el Señor le dice. Y a veces él aquí expone la palabra, declara la palabra, y nosotros quedamos, ¡plac! No entendí. A mí me pasa. Sí ve que el apóstol Carlos, la pastora Olga,
Y yo después le digo, apóstol, usted nos dio 4 seminarios en uno, llévenos despacio. Él se tiene que bajar a nuestro nivel para poder comprender la palabra que el Señor le está revelando a él. Amén. Y así pasa cuando nosotros vamos a predicar y a llevar las buenas nuevas de salvación a la persona que le vamos a dar. No está a nuestro nivel. Tenemos que bajarnos a ese nivel para que él pueda entender o ella pueda entender, pueda capturar, pueda recibir la palabra que se está declarando en ese momento, la oración que se le está desatando en ese momento. Y dice la palabra del Eterno, yo soy el pan vivo que viene de los cielos, porque del cielo viene poder, del cielo viene autoridad. Es de parte de nuestro Abba Padre que tenemos todo. Y como fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno, tenemos que vivir en esa dimensión, porque ya no somos esos bebés que nos están dando leche materna, ni siquiera mía, porque ya no le dan leche materna. A Victoria no le dan leche materna, como 3 mesecitos creería yo, 6 meses de pronto. Ya creo que van a cumplir 2 años, porque ellas se llevan así, son seguidas. Pero ellas ya buscan otro alimento. Y ella ya no les va a gustar la leche materna, porque ya no le sabe. Ya buscan sus compotas, sus jugos, sus yogures. Y cada día su paladar se deleita, cada día su paladar busca. Probó esto, me gusta. Y nosotros cada día tenemos que ir a la fuente de vida, a la fuente de poder, a la fuente de autoridad, a la fuente que trae a mi crecimiento, porque es a mí, es a la persona, es a usted, es a mí, que si yo entro en esa dimensión, Él trae poder, Él trae autoridad. Y como fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno, tenemos que tener esa comunión permanente, constante con Él. No soltarnos de la mano. No vayamos a hacer lo que hizo Adán y Eva. ¿Cuántos recuerdan? Ellos tenían una comunión perfecta con el Abba Padre, porque ellos hablaban, pero por falta de esa comunión, por no haber escuchado, por no haber discernido, ellos se dejaron engañar. ¿No fue así? ¿Cierto que sí? Ahí de una vez vino el pecado y los apartó de la grandeza del Todopoderoso. Que Dios nos guarde, que cada día nosotros estemos tomados de nuestro Padre Celestial, que podamos estar, que podamos ser correspondidos, que podamos ir a Él y que Él esté con nosotros y que esté dentro de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y que cada día esa presencia divina llene esos vacíos que quizá no han sacado, que quizá no han elevado a otra dimensión, que ya no ese pensamiento que lo atacaba hace 1 hora, 2 horas antes de llegar, ay, no vaya a la iglesia, mire que está lloviendo, debe quedarse en casita. Yo creo que a más de uno pudo haber habido ese bombardeo, los trancones, el tráfico. No vaya, deje y va el martes. El apóstol no se da cuenta. Y es que resulta que no es el apóstol. Es nuestro Abba Padre. Es el Espíritu Santo que se manifiesta en los corazones, que se manifiesta en las vidas. El apóstol Fernando nos da palabra, ora por nosotros. Y él muchas veces siempre nos dice, Él no nos va a salvar. Él nos da la palabra. Y usted y yo sabemos qué hacer con esa palabra. Él ora, él gime, el apóstol Graciela ora, clama
para que nosotros no resbalemos, para que nuestra mirada no se desvíe. Números 23, 19 y 20. A mí me gusta traer esa palabra siempre. ¿Cuánto recuerda Números 23, 19 y 20? Dice Números 23, 19 y 20 que Dios no es hijo de hombre. Ya recordaron, ¿cierto? Que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Él lo dijo y Él lo hará. ¿Y acaso hay alguien que pueda revocar, que pueda estorbar lo que el Señor puso en ti? Solo depende de cada uno, de ustedes, de mí, porque la palabra es viva, la palabra es clara, así como fluyó la palabra sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Volvemos, Hebreos 13:8, que la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Filipenses 3:1 dice que no es molesto en repetir las mismas cosas, en decir, ahí dicen algunas versiones, dicen escribiros, ¿cierto? Porque para nosotros es provecho. Somos nosotros los que tenemos que absorber, somos nosotros los que tenemos que tomar de esa fuente de vida, de esa fuente de poder. Amén. Y quiero que vayamos, ya estoy terminando, Mateo 6:25. Y el Señor me daba como título para esta prédica, que yo inclusive ni se las dije, es hechos de amor para agradar a Dios. Amén. Llenos de amor, hechos de amor, formados con ese amor finito, infinito, que el Señor ha puesto sobre nosotros. Mateo 6:25. Que nosotros siempre, que en nuestra boca siempre esté el vocabulario celestial. ¿Y cuál es el vocabulario celestial? La palabra divina. Amén. ¿Cuál es ese vocabulario que tiene que fluir en nosotros? La palabra del Eterno. Amén. Mateo 6, versículo 25. Ya estamos terminando. Yo los voy a sacar hoy temprano, no se afanen. Pero tranquilos, que creo que todavía está lloviendo. Entonces no se preocupen. Aquí están abrigaditos. Están llenos de amor, llenos de presencia del Espíritu Santo, capturando esa esencia divina. Amén. Dice Mateo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Sí ve? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Podríamos ir hasta el versículo 34, pero nosotros, mi Biblia tiene un título que dice el afán y la ansiedad. Con afán solamente se desespera la persona, ¿cierto? Y no va a hacer lo que se tiene que hacer. Siempre se olvida algo cuando las cosas se hacen de afán. ¿A ustedes no les pasa? A mí sí. Y seguido. Porque a veces no está todo quizá como uno quería, pero no, que me devolví, no, que me tocó devolver, se me quedó el celular. ¿Y cuántos se devuelven cuando se les queda el celular? Ese es el afán, es la ansiedad, ¿cierto? Y ojalá si fuera para leer la palabra. Ese afán, esa ansiedad, ese correr a buscar la Biblia. Y yo quiero que ¿cuántos han leído ese capítulo completo? O sea, del versículo 25 al versículo 34. Que todo nos habla del afán de la ansiedad, que no hacemos nada si nos afanamos y corremos, ¿cierto? Pero en el versículo 33 es la palabra rema. Y dice el versículo 23, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí dice así? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
o son o serán añadidas. Ahí no dice que viene el desayuno y que la comida no. Ahí no dice que le dio los zapatos y las medias no. Dice absolutamente todo, ¿cierto? Dice todas las cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios. Es abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para escuchar y nuestros ojos espirituales para ver, recibir, tomar las promesas de nuestro Abba Padre. Amén. Pareciera que tuvieran frío y aquí está haciendo calor. Ese es el origen, ese es el diseño divino. Mas buscad primeramente, ese es el diseño original. Buscar la presencia, caminar con el Señor, tomarnos de la mano del Padre, sentir que la presencia del Espíritu está conmigo, está dentro de mí, que yo puedo ir seguro y segura a donde yo vaya, con quien yo me encuentre. ¿Por qué? Porque estoy buscando la presencia del Eterno, buscando ese diseño original. Es esa comunión, esa coinonía, esa permanencia con el Señor. Cuando Adán y Eva dejaron esa comunión con el Señor, vino el pecado. La esencia divina se apartó de ellos, ¿cierto? A veces se apartan y caen, Dios guarde, anulamos, pero todos aquellos que han retrocedido, porque se han salido del diseño original, se han apartado de ese diseño. ¿Cuál diseño? De la comunión con el Señor, de esa coinonía con el Padre. Amén. Vayamos, esa es la parte fundamental de la vida de un cristiano. La coinonía, la presencia del Todopoderoso. ¿Cuántos creen que esa es la esencia fundamental de usted y de mí para poder estar en este lugar? Nuestro apóstol nos revela palabra, nos da revelaciones. ¡Wow! Pero es usted y yo los que tenemos que tomar esa actitud, cambiar ese léxico, cambiar ese lenguaje. Y que solo permanezca en nosotros ese vocabulario espiritual. Quiero que vayamos a Salmo 94, versículo 9. Esa cita bíblica no me dejó dormir. Es más, no he dormido. El Señor es bello, el Señor es grande. Salmo 94, versículo 9. A ver cuántos lo habían leído y lo habían puesto por obra. ¿Estamos ahí? Y yo quiero que la iglesia la lea. Yo me voy a quedar callada, en serio. A ver, 1, 2 y 3. Todos tenemos Biblia, ¿cierto? A ver, ¿qué dice versículo 9? Aleluya. Dice, el que hizo el oído no oirá. Y hay signo de pregunta, ¿cierto? El que formó el ojo no verá. Si el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, el Señor hizo nuestro oído, nuestro ojo, y el que hizo el oído no oirá. No dude, iglesia. Amén. No dude de la fidelidad del Padre. No dude de las promesas que el Señor hizo un día para su vida. Amén. Números 23, 19, recuerde. Amén. Que ya la leímos, que ya la declaramos. Y Salmo 94, versículo 9 dice, Él hizo el oído, no oirá, Él formó el ojo, no le verá. Solamente descanse en la presencia del Padre, entre en ese fluir, dependa de ese fluir y solo usted
Solo y únicamente solo usted es el que decide. Yo no puedo decidir, el apóstol Fernando no decide por nosotros. Es usted que tiene que decidir esa dependencia de ese fluir en la comunión, en la coinonía con nuestro Abba Padre. Amén. Yo quiero que todos hagamos esta oración. Yo quiero que cierren sus ojos y tanto los que están conectados como los presentes le podamos decir al Señor en esta hermosa mañana. Pueden repetir: Señor Jesús, te damos gracias por perdonar nuestro pecado. Gracias, Dios, una vez más, por haber derramado tu sangre preciosa y haberme conquistado y haberme rescatado y haber perdonado mis pecados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escribir nuevamente mi nombre en el libro de la vida y no borrarlo jamás. Amén. Ahora yo voy a orar por todos ustedes. Amado Dios, pido al Eterno una doble porción de su Santo Espíritu sobre el pueblo presente, sobre los conectados, para que seas tú, Señor, despertándolos por esa búsqueda de tu palabra, para poder oír y escuchar y discernir tu palabra, Señor. Que seamos ese barro, que sean ese barro en manos del alfarero, que vuelvan a construir, oh Señor, esa comunión, esa coinonía contigo, para que cada día sean y seamos moldeados a través de tu palabra. Y gracias, Señor, una vez más, porque hoy tu palabra está obrando en cada corazón y en cada vida. Y el poder de tu sangre preciosa, Señor, está libertando esas mentes que quizá habían estado infectadas del egoísmo por la falta de perdón, por la falta de agradecimiento, por la falta de amor a su hermano, a nuestro hermano, oh Dios. Gracias, Señor, por esa fluidez, por arrancar, Señor, de las vidas, de las mentes, de los corazones, todo lo que había infectado, Señor. Pero hoy, por la grandeza y el mover de tu palabra, son libres y por la sangre tuya son purificados. Es el sello que tú pusiste en tu pueblo, en tus hijos, en los hambrientos y en los sedientos, por escuchar y recibir esas fibras tuyas, Padre amado, ese fluir de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por llevarnos a una dimensión y a un plano sobrenatural, para que podamos y puedan operar en un plano natural, Señor, que es el avanzar en tu palabra, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amadísimo y dulcísimo Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Ese aplauso, si es ese aplauso para el Rey de Reyes, Señor de señores, que llegue al cielo. Amén. Y de una manera especial enviamos un saludo fraterno de amor a Jess Dolphin, a la profeta Blanquita Garnica, a William Arboleda, Marisol González, Andrés Rivero, Juan Carlos Caicedo. Más que un saludo, yo les invito con todo mi amor y con todo mi corazón para que vuelvan a ese redil, para que vuelvan a conquistar esa presencia divina, que se dejen alcanzar por el Todopoderoso y que aquí los estamos esperando y les amamos. Muchas bendiciones, Dios les guarde. Y nuevamente ahorita a las 10:30 estaremos con ustedes. El martes, para los que no se van a volver a conectar, nuevamente a las 6 de la tarde
estaremos ahí presentes. Amén. Dios les bendiga, un abrazo fuerte. Y esta es su iglesia. Aquí hay pastos verdes. Que el Señor les bendiga.